Bueno, buenos días a todos. Tenemos la suerte de contar con Alfredo Corel, que va a hablarnos de uno de los que sin duda es de los temas más candentes de la actualidad, la pandemia COVID-19, con todas sus aristas y sus múltiples aspectos que dan pie incluso a teorías de la conspiración, como el origen del virus, el por qué nos afecta de manera diferente a unas personas de otras, qué hay de verdad y de mitos sobre vacunas y tratamientos. Pues de todo ello nos va a arrojar un poquito de luz Alfredo hoy. No voy a detenerme mucho en la presentación porque lo más interesante sin duda es escucharle a él, y además ayer tuvisteis en las clases ocasión de conocer su brillante currículum tanto a nivel investigador como a nivel docente y a nivel divulgador. Entonces, te cedo la palabra, Alfredo, no sin antes agradecerte que nos dediques este tiempo en nombre del Colegio San Agustín en general y del Departamento de Biología en particular. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por la invitación al Colegio San Agustín, a Marcos, que ha estado contactando conmigo en estos días, y bueno, pues a todos los estudiantes que estáis ahora participando en esta actividad. Como decía, muchas gracias y vamos a comenzar esta excursión a una de las situaciones más problemáticas que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Estaba diciendo que vamos a realizar una excursión al sistema inmunitario y a intentar contestar desde la biología, desde la ciencia, algunas de las dudas que ha planteado Marta y que nos están sacudiendo día a día en las noticias, en clase, en casa, en la familia, en la calle, en todas las partes. Estamos viviendo una situación sin precedentes. Yo lo primero que quería deciros, transmitir, es que tenemos que ser conscientes de que no vivimos aislados, ¿no? Vivimos de momento en un planeta, ¿no? Y en este planeta hay elementos inanimados, hay rocas, hay minerales, hay agua, hay elementos absolutamente animados, y luego tenemos elementos animados o organismos que convivimos con ellos día a día. Entonces, que nos planteemos que cuando estas cosas pasan, probablemente es que se ha roto un poco el equilibrio de esta convivencia que debe funcionar bien, y que ya sabéis que, entre otras cosas, pues estamos sufriendo ahora el temporal este denominado Filomena por una ruptura del clima. No estamos cuidando el entorno y el clima, y estamos teniendo calentamientos globales y elementos atmosféricos que no son habituales. Pero si nos centramos ya a los elementos más vivos, a los organismos vivos, y cuidado con esto de la palabra vivo, que además tengo aquí a la profesora de biología, igual me riñe, tendríamos que ir a estos seres, a estos organismos que viven, entre muchas comillas, con nosotros, que algunos son celulares y otros son acelulares, con los que vivimos. Entonces, estamos viviendo con organismos celulares, organizados en estructuras que ya sabéis que son las células. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas, y dentro de los organismos con los que convivimos con células procariotas, los más abundantes, con mucha diferencia, son las bacterias. Hoy no vamos a hablar de bacterias. De hecho, he visto la encuesta que habéis contestado ayer a los profesores y bueno, pues la habéis contestado muy bien. Estamos hablando de una infección, en este caso, por un organismo que no es una bacteria, sino que es un virus. Así que vamos a hablar sobre todo de virus, pero bueno, que sepamos que los más abundantes de los seres celulares son las bacterias. Son un tipo de células poco evolucionadas, y luego tenemos las células más evolucionadas, las eucariotas, en las que hay una serie de reinos, de organismos, como son los protozoos, como son las algas y los hongos, y como son los que ya vemos macroscópicamente y conocemos más todos, tanto los que sois de biología como los que sois, o sea, los que sois de ciencias como los que sois de humanidades, que son las plantas y los animales. Bien, aquí he puesto un grupo en este globo verde, las algas y los hongos, porque hay veces que tienen
forma microscópica y hay veces que son macroscópicos y los vemos. Las algas a veces las vemos perfectamente a simple vista y otras veces necesitaríamos la ayuda del microscopio. Entonces, bueno, aquí nos estamos moviendo entre las cosas que vemos y no vemos, pero estamos en las celulares. Si vamos a los organismos acelulares, y es lo que nos vamos a entretener hoy más, bueno, pues tenemos los virus, por supuesto, y los virus tienen normalmente dos tipos, y digo organismos acelulares y no digo seres vivos, porque aquí hay mucho debate. Fijaros, los virus se reproducen, pero se reproducen dentro de nuestras células, ¿vale? No pueden vivir fuera de las células humanas o de las células de una planta o de las células de un animal. Y esto es lo que para algunos investigadores marca la línea entre lo que se denominan seres vivos y microorganismos. Entonces, los virus están ahí en la línea, por sí solos no pueden reproducirse, necesitan otras células. ¿Qué tiene un virus en su contenido? Pues tiene dos tipos de moléculas, proteínas y el material genético. Ya sabéis que el material genético es el que hace que todas las especies perduren, ¿no? Y se reproduzcan y se copien. ¿Hay, aparte de los virus, otros organismos acelulares con los que convivimos? Pues sí, sí que los hay. Por ejemplo, no se está hablando mucho en los últimos años, pero existen los llamados priones, que son unos organismos solo con proteínas, no tienen material genético, y a lo mejor os suena alguno, sobre todo a los profesores, seguro que les sonará. Tuvimos una cuestión también sanitaria hace unos cuantos años que se llamó el síndrome de las vacas locas, y estaba originado por este tipo de organismos, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con ellos también. Aunque no tengan material genético, se pueden reproducir. Y luego, ese material genético, para los que seáis de ciencia, seguro que ya lo sabéis, pero os sonará ya a todos con las noticias de cada día. Tenemos dos tipos de estructuras genéticas, que son el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Y hay estructuras que no tienen proteínas y que tienen solo material genético? Sí. Sí, de hecho están los plásmidos, que son estructuras que solo tienen ADN y se está trabajando con ellos como una de las formas de vacuna, ¿sí? Así que ya vamos adelantando unas cosas. Y también hay estructuras de ARN sin proteínas que se llaman los viroides. Así que, como veis, los organismos con los que convivimos, que en el fondo es esto lo que os quería representar, son muchos y estamos en un equilibrio total y continuo. Para que os hagáis una idea, antes hablaba de bacterias. Las bacterias que conviven con nosotros en el intestino, en nuestro intestino, son más de 500 tipos. Entonces, y estamos conviviendo perfectamente con ellas. Así que no nos interesa romper estos equilibrios, estas estructuras, porque cuando se rompen suceden las situaciones en las que estamos. Y las situaciones en las que estamos es que alguno de estos organismos crece descontroladamente y se expande entre especies. Seguro que habéis escuchado que los coronavirus provienen casi todos de los animales. Cuando un microorganismo que habita en una especie animal pega un salto y empieza a infectar a otra especie, es lo que llamamos, en el caso de la humana, es lo que llamamos zoonosis, proviene de animales. El 80% aproximadamente de las infecciones que tenemos hoy en día son de este origen, son de origen zoonótico, es decir, pegaron un salto en un momento determinado de los animales al hombre. Por ejemplo, una que a lo mejor os suena un poquito, todavía se produjo hace 40 años, otra pandemia grande, fue la del SIDA. Esto lo producía un virus que se llamaba también el virus de la inmunodeficiencia humana, y este provenía de los primates. Se originó en África y provenía de primates. Bueno, pues los coronavirus, como sabéis, se han originado el salto en Asia y no está seguro la especie de la que provienen, pero muy probablemente sean los murciélagos. Y entonces pegaron un salto, cambiaron, mutaron, luego hablaremos de esto, y estas mutaciones hacen que de pronto un virus que infecta a un tipo de animales pasa a infectar a otros. Esto se llama zoonosis y esto se produce por una ruptura de las relaciones que tenemos con el entorno en el que estamos viviendo. Bien, en el caso concreto de las infecciones, cuando alguno de estos microorganismos, ya sean seres vivos, bacterias, o ya sean seres acelulares como los virus, hablamos de 4 conceptos que también seguro que hoy en día os sabéis prácticamente todos, ¿no? Hablamos de lo que se llaman endemias, brotes, epidemias y pandemias.
Endemia es cuando una infección se produce, es endémica de un lugar, se produce en un lugar muy concreto. Por ejemplo, en España no tenemos malaria. Y en cambio hay países a los que si viajamos, ahora en este momento no se puede viajar prácticamente a ningún lado, pero cuando se podía viajar ibas a algún país y había brotes endémicos de malaria. Es decir, había lugares en los que sabemos que hay permanentemente una infección. Esas son las endemias. Los brotes es cuando se produce un aumento de casos puntual. De pronto, pues aunque haya endemias y estacionalmente en los inviernos, en las primaveras, en los veranos, aquí tenemos, por ejemplo, las gripes. Las gripes son estacionales de los inviernos. Bueno, pues un brote es cuando de pronto se produce un número de casos fuera de esas endemias estacionales y es un aumento de casos puntual y que está limitado en el tiempo. A esto lo llamamos brote. Luego está el salto de brotes a epidemias, que es cuando la epidemia se llama cuando hay unos brotes que, aunque sean limitados en el tiempo, se producen en un continente, se producen en varios países de un continente, no en un lugar concreto, sino en varios países. Y finalmente, pegaríamos el salto a las pandemias, cuando estas epidemias se producen simultáneamente en varios continentes. Ya sabéis que además en este caso en concreto, estos brotes han ido en oleadas y estamos en este momento asistiendo al inicio de lo que llaman ya todos los epidemiólogos y todos los expertos en salud pública la tercera oleada. La primera la tuvimos en marzo-abril, cuando estuvimos todos confinados en casa. La segunda, en nuestro caso, en el caso de España, se adelantó un poquito al resto de Europa. La tuvimos ya desde finales de agosto, como fruto de una mala gestión pues la desescalada no se hizo bien ni por parte de las autoridades ni probablemente por parte nuestra y tuvimos un aumento de casos a finales de agosto. Se hizo más patente en octubre y noviembre, sobre todo. Y luego se ha relajado un poquito, pero ya estamos asistiendo al incremento de casos y, bueno, pues ayer nos han indicado que estamos con un número de casos superior a 400 por cada 100.000 habitantes, que esto es lo que se llama la incidencia acumulada, y estamos iniciando la subida de esta tercera ola. Así que, frente a una situación como esta, ¿qué niveles de actuación podemos tener? Pues podemos tener actuaciones como individuos, que somos, como sociedad, de modo individual, y luego también va a actuar el interior de nuestro organismo, van a actuar nuestras defensas. Así que vamos a hacer un paseo, en primer lugar, por las opciones que tienen nuestras defensas y luego entraremos en las opciones que tenemos como especie y, por lo tanto, podéis hacer vosotros en vuestras casas, en vuestros grupos de trabajo, en vuestros grupos de amigos, en vuestras familias. Así que voy a compartir un momento mi ventana. Vale, entonces vamos a abordar un poquito, bueno, pues todos estos conceptos que os he ido hablando y que estamos esperando. ¿Qué es la pandemia? Ya hemos ubicado el asunto. Vamos a ver el sistema inmunitario y luego hablaremos también de vacunas y cómo podemos hacer nosotros para evitar la propagación del virus. Vamos a terminar jugando. Así que para terminar jugando, pedí a vuestros profesores que os permitieran tener dispositivos electrónicos en el aula y os pediría que a lo largo de la charla entréis en esta plataforma, en Kahoot, y pongáis este PIN, el 453-4094. 453-4094. No lo vamos a usar ahora mismo, acabaremos con él, jugando con este Kahoot, en el que os voy a hacer unas preguntas de todo lo que hemos hablado para aclarar en el momento cualquier duda que haya quedado al respecto, porque es importante que nos vayamos hoy a casa con las ideas lo más claras posibles sobre lo que hacen nuestras defensas para defenderse de este virus a nivel interno y sobre lo que podemos hacer como individuos para ayudar a la sociedad a quitarnos de encima esta pandemia cuanto antes. Así que os recuerdo, me he entretenido en esta diapositiva especialmente, Kahoot, tomar nota del número 453-4094 y ahí nos veremos al final para repasar un poco todos los conceptos. Bien, vamos a hablar del sistema inmunitario. ¿De dónde viene esta palabra?
esta palabreja de inmunidad, ¿de dónde viene? Bueno, pues esta palabra de inmunidad viene, os he puesto aquí una gráfica de la antigua Roma, es un concepto latino, y fijaros que se escribía en latín así, immunitas. Immunitas era la combinación de dos palabras, in, que era la negación en latín, in, y munus, que munus era tasa o impuesto. Por lo tanto, se acuña esta palabra, inmunidad, con el concepto de que alguien inmune es alguien que está libre de impuestos. Fijaros que este concepto ha sobrevivido todos estos años y en la actualidad también se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de inmunidad diplomática. Es alguien pues que, bueno, pues por su cargo, por su puesto, pues está libre de algunas obligaciones. Y, por ejemplo, esto seguro que lo habéis oído, hay inmunidad cuando alguien está aforado, tiene inmunidad y no se le puede juzgar de determinadas cosas. Bueno, pues este concepto se acuña en la antigua Roma. Lo que pasa es que este concepto no es el que responde a lo que entendemos por inmunidad en este momento. Después de esta creación en la antigua Roma, ¿se ha hablado de inmunidad a lo largo del tiempo? Pues no. Se ha hablado sobre todo de vacunación. Y os quería hablar de la técnica previa a la vacunación, que la estamos viendo aquí en este grabado de arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Esta técnica viene de Asia, del Oriente Asiático. Se está registrada por lo menos en el siglo XVI, no sabemos si es anterior, y se llama la variolización. Fijaros, sobre todo el de abajo a la derecha, que se ve mejor. Lo que estamos viendo es que con una caña, probablemente un bambú hueco, a este niño le están insuflando a través de los orificios de la nariz, a través de los orificios nasales, un polvo que está raspado de alguien que ha tenido la viruela. Además, se hace en los últimos días, cuando ya una persona está curándose de la enfermedad, le cogían, raspaban las heridas, las pústulas de la viruela, y ese polvito se dejaba secar, y luego, pues fijaros lo que se hacía, se soplaba y se le introducía a un niño por la nariz. En la de arriba a la izquierda no se ve en detalle, pero también hay otra variante de esta técnica que se puede hacer un cortecito en la piel, en vez de meterlo por la nariz, meter estos polvos debajo de la piel. Hacemos un corte en la piel y nos metemos así. Bueno, pues esta técnica precientífica, porque esto no estaba validado, ni estaba estudiado, ni había ensayos, se llamaba variolización, y lo que hacía es que estimulaba el sistema inmunitario, estimulaba las defensas. Estos niños generaban una respuesta frente a estos polvos de la viruela, y si llegaba de verdad la viruela, estaban protegidos. Bien, esta técnica la observó en el siglo XVIII esta lady inglesa, que es Lady Marie Wortley Montagu, y que era la mujer del embajador británico en Constantinopla. Así que estuvo allí viviendo en Constantinopla, la actual Estambul, unos años, y observó que hacían esta técnica y que protegían así a sus niños de tener esta enfermedad tan grave, porque la viruela era una enfermedad que con una cierta frecuencia era mortal. Vosotros ya no la habéis conocido y ni siquiera os habéis vacunado de la viruela, porque se erradicó. En 1980 se consideró erradicada. Significa esto que ya no ha vuelto a haber ningún caso en todo el planeta. Es decir, es una infección que ha desaparecido. Perdona, Pues, Alfredo. sí. Alfredo, es que me comentan que solo se ve la primera página de la presentación y que no se ha visto las demás. No sé exactamente qué ha podido pasar. ¿No se está viendo esto? Vamos a ver, ahora sí, ahora se está viendo lo de 1718, sí, ahora sí que se ve esta imagen. Pero antes había quedado fija en la primera página. Bueno, vamos a hacer una cosa para que no pase esto. Voy a compartir mi pantalla en vez de la presentación y así me aseguro, yo creo que lo veamos bien. Ahora se está viendo la variolización. Sí, se ve perfectamente. Vale.
Bien, pues entonces voy muy rápido de nuevo a hacer el repaso. Lo que os estaba diciendo era que la palabra inmunidad proviene del latín, se genera de la raíz in, negación, immunus, impuestos, y esa acepción sigue hasta nuestros días como el concepto de inmunidad diplomática, no nada que ver con biología. Y os estaba hablando del preliminar, de la precuela de la vacunación, que es una técnica que se llamó la variolización, y ahora espero que sí se esté viendo. Aquí abajo a la derecha estamos viendo a una persona adulta insuflando por una larga caña de bambú estos polvitos de las heridas de la viruela en la nariz de un niño. Esto hacía que este niño desarrollara defensas frente a la viruela, y si luego llegaba la infección, pues no la sufría, no la padecía. Es una infección, os decía, que no conocéis y que ni siquiera estáis vacunados, porque ha sido la primera enfermedad que se ha conseguido eliminar del mundo gracias a la vacunación, y se declaró erradicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1980. Esta técnica de la variolización, que proviene del Oriente Asiático, la observó esta mujer británica que se llama Lady Mary Wortley Montagu, y que era la mujer del embajador británico en Constantinopla, la actual Estambul. Entonces lo vio hacer allí y la llevó, cuando volvió a Inglaterra, se la llevó aproximadamente en 1718, y de hecho consiguió que hacérselo a alguno de sus hijos y enseñárselo a científicos de allí de la sociedad británica. Pero no llega a ser un tratamiento científico hasta unos años después, en los que ya sí Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, pone por primera vez las vacunas. Entonces, de hecho, y lo pongo aquí en grande, no se hablaba de inmunología, sino que se hablaba de vacunas. El concepto de variolización se cambió por el de vacunación, porque lo que hizo Jenner, en vez de usar los polvitos de una pústula, de una herida de la viruela, usó lo mismo, pero de la vaca. La vaca tenía una enfermedad similar, con un virus similar, tenía su propia viruela, y lo que se vio, lo que él observó, es que las mujeres que ordeñaban a las vacas no sufrían esta enfermedad tan grave de la viruela. Tenían una reacción muy, muy leve y quedaban inmunizadas. Así que aunó los dos conceptos, la variolización y lo que observó en estas mujeres que ordeñaban vacas, y entonces ya hizo las vacunas. En vez de usar, por lo tanto, y esto es importantísimo, en vez de usar el virus humano, empezó a usar para vacunar el virus de la vaca. De ahí viene la palabra vacuna, porque viene de la vaca. Empezó a usarse el virus de la viruela de la vaca. Esto, como veis, finales del 18. Y bueno, pues esto fue un reto sin precedentes, igual sin precedentes, más fuerte incluso que el que estamos viviendo hoy en día. Seguro que habéis escuchado que uno de los problemas de una de las vacunas actuales es que hay que mantenerla a 70 y tantos grados bajo cero. Bueno, pues eso es un reto hoy, pero es que hoy tenemos electricidad y tenemos estas neveras que congelan a -80, tenemos estos congeladores, tenemos sustancias que mantienen los productos a esta temperatura, tenemos nitrógeno líquido, tenemos nieve carbónica, pero poneros en el pellejo de 1800. ¿Cómo se conservan estas vacunas? Yo consigo los polvitos de un raspado, de una herida de la vaca, ¿y cuánto tiempo me duran? ¿Hasta cuánto tiempo los puedo inocular en una persona, en un niño? Bueno, pues este reto, como os decía, se vivió en estos años, y en 1803 un médico alicantino, ahí veis el nombre, se llama Javier Balmis, bueno, pues habla con el rey y le propone llevar esta vacuna, inventada apenas 10 años antes, no llega a 10 años, 5 años antes, por Jenner en Inglaterra, llevarla a todo el Imperio Español, que en este momento el Imperio Español era el imperio más grande del mundo. Así que, bueno, pues cogió un barco y, bueno, cogió a una mujer que también se ha hecho muy famosa, muy célebre en estos últimos días, que es Isabel Zendal. Isabel Zendal, que da nombre al Hospital de Pandemias que se ha abierto en Madrid. Bueno, pues era la guardesa, la que llevaba un orfanato en Galicia, en Coruña, y se subieron a este barco pues todos los huérfanos y algunos de los hijos de Isabel Zendal. Y ella fue la enfermera
que durante todo el viaje les cuidó, porque esta expedición se llamó la expedición, o se llama hoy la expedición filantrópica de la vacuna. En 1803, como veis, bueno, pues salió de La Coruña, hizo escala en Canarias, allí ya vacunaron, y luego de Canarias pues llegaron a Iberoamérica, primero hicieron escala en Puerto Rico, y como veis, a partir de llegar al continente americano, hay distintos colores en cada trazo porque se divide la expedición inicial en varias expediciones alternativas. ¿Cómo resolvieron el problema de no tener nevera y que la vacuna, estos raspados de la viruela de la vaca, apenas duraban 10-15 días, eran útiles, luego ya se echaban a perder? ¿Cómo salvaron este problema? Pues con estos niños. Estos niños los iban infectando uno a otro. O sea, los niños hicieron de conservación. Estos niños eran huérfanos, salvo los hijos de Isabel Zendal, eran huérfanos y se iban pasando la enfermedad de unos a otros. Al primero le ponen la vacuna, pasan 10 días y ese primero le ponen en contacto con un amigo hasta que le pega la enfermedad, la supera y a los 10 días le ponen en contacto con otro y así sucesivamente van haciendo, bueno, pues una escala, pegándose, infectándose unos a otros durante toda la expedición. Os podéis imaginar que alguno murió, porque esto no era perfecto, no era un tema científico ni controlado como hoy en día, pero se llegó hasta China. Se vacunaron millones de personas. Es la expedición sanitaria filantrópica más grande de la historia. Y hombre, no se ha hecho suficiente probablemente publicidad de esta expedición, y yo creo que hay que ponerla en su sitio. Hoy en día no estaría desde luego muy bien visto utilizar a niños huérfanos para hacer de transmisores de esta sustancia, de la vacuna, pero desde luego en ese momento la idea fue fundamental. Bien, y volvemos a la palabra que nos va a llevar el resto de la charla, la inmunidad. ¿Qué es esto de la inmunidad y dónde se acuña realmente la inmunidad que conocemos hoy en día? Bueno, pues se acuña ya a finales del siglo XIX, o sea que, como veis, la inmunología es una ciencia muy moderna, no lleva prácticamente muchos años conviviendo con nosotros, y el padre real de la inmunología es este señor, es Louis Pasteur, al que seguro que conocéis por la pasteurización. La pasteurización es ese tratamiento de los líquidos que hace que queden estériles durante un tiempo no muy prolongado, pero sí un tiempo controlado, y es lo que permitió, por ejemplo, que la leche se pudiera conservar durante más días de lo que duraba de modo natural, porque, claro, empiezan a crecer microorganismos y se estropea, entre otras cosas, se forman los fermentados lácteos, los yogures, los kefires, todas estas cosas. Y Pasteur, bueno, pues definió la manera en la que se podía tratar la leche y otros líquidos para que aguantaran mucho más tiempo, y este tratamiento térmico, que era elevar la temperatura, se le llamó pasteurización. Bueno, luego en la parte inmunitaria fue mucho más famoso todavía porque fue el que puso en marcha ya vacunas más modernas, como la vacuna de la rabia, que es la que controla la rabia que nos pueden transmitir los perros, la vacuna de la difteria. Así que, bueno, pues ya es un pionero, es un padre, como Dios manda, de la inmunología moderna, y él vuelve a hablar del concepto, vuelve a construir la palabra inmunidad. Aquí lo veis en immunire, en su idioma, pero viene de nuevo de dos palabras, se compone de dos palabras, de nuevo in y ahora munera. Este in no es como el in latino de negación, este in hace referencia a desde el interior, es una proposición desde el interior, y munera hace referencia a defensa, a muralla. Por lo tanto, la palabra inmunidad significaría defenderse desde dentro. Y bueno, pues este es el concepto que realmente conocemos hoy como inmunidad y el sistema inmunitario. Bien, pues voy a volver aquí al plató local y vamos a ver en qué consiste esta inmunidad. Bien, para que el símil, además con esta inmunera de Pasteur, nos viene perfecto para que me entendáis todo el rato. Si pensáis en un asedio a una ciudad fortificada, hay muchas, pero bueno, pues por ejemplo podemos pensar en Hogwarts, en el colegio de Hogwarts, o podemos pensar en Minas Tirith, del Señor de los Anillos, batallas épicas que hemos visto en películas muy recientes.
digamos que todo tiene como tres fases. Una es la muralla. Aquí tenemos el ejemplo de una muralla. Y reventar esta muralla que contiene, que separa el interior del exterior. Otra segunda fase sería mandar a las fuerzas, digamos a las tropas rasas, a los soldados rasos, las tropas de asalto, a cientos, muchos soldados que asalten una vez roto el muro. Y lo tercero, el tercer nivel, digamos, de ataque sería mandar a las tropas de élite. Bueno, pues tenemos que pensar en el sistema inmunitario un poco con estos tres niveles. Las murallas que separan el interior del exterior de nuestro organismo y luego veremos en qué consisten en este caso las tropas de asalto y las tropas de élite. Las murallas. ¿Cuáles son las murallas que separan nuestro cuerpo, interior y exterior? Por supuesto, la piel. Pero más allá de la piel hay unos tejidos que se llaman los epitelios, porque son muy parecidos a la piel, que están recubiertos de mucosa y que vais a entender muy bien. Uno se ve el que va desde la boca hasta el ano, que es todo el tubo digestivo, y tenemos la mucosa digestiva. Luego tenemos el epitelio respiratorio, que va igual desde la zona que respiramos por boca, nariz, hasta los pulmones. Luego tenemos en la zona inferior el genital y el urinario, por donde orinamos y tenemos sexo. Ahí tenemos otros epitelios. Y finalmente, uno muy chiquitito que a veces pasa desapercibido, pero que es todo el epitelio que nos cubre la superficie del ojo, el epitelio ocular. Bueno, pues esto es nuestro primer nivel de defensas. Todos esos epitelios separan el exterior de nuestro cuerpo al interior. Y eso es un nivel de defensas tremendo. De hecho, probablemente estas defensas nos quitan aproximadamente el 95% de las posibles infecciones que podemos tener. Son células, como veis, muy fuertemente unidas entre sí, que forman esta estructura como si fuera una pared de ladrillos, y exactamente es así como es. Cada célula sería un ladrillo y entre ellas están muy fuertemente unidas, y esto es muy difícil que se rompa, pero también vais a entender, ahora os voy a decir cuándo se puede romper. O sea que este sería el primer nivel. Es una barrera física, tenemos que romperla, pero fijaros que yo me cepillo los dientes con un poco de fuerza y me puedo hacer una herida en la mucosa de la boca. Así que ya estaría rompiendo esta barrera. Otra posibilidad, imaginaros en verano, vamos descalzos andando por la playa o en el césped de la piscina y pinchamos una astilla o alguien ha dejado un cristal roto y nos cortamos. Bueno, pues estamos rompiendo esta barrera. Tomamos un alimento que está en malas condiciones, está un poco ácido y nos hace una úlcera. Bueno, pues estamos rompiendo esta barrera de células que separan el interior y el exterior. Así que es una barrera física. Pero además es una barrera química. No solo es la empalizada en sí misma, no. Hay unas células entre medias, que aquí os las he puesto en azul, que están produciendo estructuras tóxicas. Moco, es lo que nosotros vemos, ese moco que tenemos por la nariz o por la boca, lo que hace es que hace un efecto de lavado y tiene sustancias tóxicas para los posibles agentes infecciosos. En la lágrima tenemos una sustancia muy tóxica, que no sé si habéis oído alguna vez, que se llama lisocima. Esto es como un antibiótico, mata muchas bacterias ya y está tal cual en nuestra lágrima. Es decir, que estamos produciendo sustancias tóxicas frente a la infección. Así que es una barrera física que separa. Además estamos poniéndoselo muy difícil y fijaros del resto de la biología de todos nuestros epitelios. Si no os habéis fijado, cuando compráis un jabón, cuando compráis un champú, cuando se va a poner un producto cosmético en contacto con nuestras manos o nuestra cara, el pH es ácido, es un 5,5. Eso es porque nuestra piel y nuestros epitelios tienen un pH ácido producto de la degradación de nuestras células, pero es que esa acidez se lo pone difícil a los posibles agentes infecciosos. Así que, por lo tanto, este nivel barrera es triple, os he dicho de momento, es una barrera física, es una barrera química y os estoy engañando porque además es una barrera biológica. No es como estaba ahí, sino realmente este epitelio es así, está recubierto, os decía, y esto os lo adelanté al principio, de más de 500 bacterias distintas. Por ejemplo, si pensamos solo en el epitelio de nuestro tubo digestivo. Tiene 500 bacterias
con las que convivimos perfectamente, no tenemos ningún problema en ellas y de hecho nos ayudan a sintetizar vitaminas como la vitamina K. Alguna de las bacterias que conviven en nuestro organismo nos ayuda. Esto en conjunto antiguamente se llamaba la flora con la que convivimos, la flora intestinal, que a veces se altera si tenemos un tratamiento con un antibiótico, por ejemplo, pues la perdemos y hay que reponerla. En esos momentos pues nos recomienda tomar muchos más yogures o batidos estos que tienen bacterias acidolácticas. Así que esta flora hay que cuidarla. Hoy en día, más que flora, se le llama microbiota y es el conjunto de todos los microorganismos con los que convivimos en perfecta armonía. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tengo la piel, los epitelios cubiertos de estos organismos, cuando llegue un patógeno no tiene sitio donde ponerse, porque lo tenemos cubierto de los buenos. Así que esta microbiota hay que cuidarla y mucho. Bien, pues este sería el nivel básico de nuestro sistema inmunitario. Pero os he dicho que este nivel se rompe. Pues fijaros, nos tomamos un antibiótico y nos quedamos sin flora. Nos pinchamos la planta del pie y se nos rompe. Nos cepillamos fuerte y se nos rompe. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer si este primer nivel de defensas no funciona? Bueno, pues tendríamos que ir al nivel de las defensas de asalto. Vamos a poner aquí en este mini plató que tenemos una célula que, bueno, pues es totalmente, tenemos todas las partes, es espacial y tiene puertas de entrada. Las células, los que sois de ciencia seguro que lo sabéis y los que sois de humanidades tampoco es muy complicado de entender que tienen, digamos, unas cerraduras, unas estructuras que pueden ser reconocidas y pueden servir de llave, ¿no? Esto seguro que lo habéis oído mucho estos últimos días. Si se nos rompe ese primer nivel de barrera, ¿qué es lo que entraría en marcha ahora en nuestro sistema inmunitario? Bueno, pues entrarían las tropas de asalto. Estos soldados que no son especializados y que van a intentar quitar de en medio esa infección que nos ha roto y se ha metido por la herida de la piel, por la herida o a través de la respiración, porque muchas de estas infecciones entran por vía respiratoria o por vía digestiva. Fijaros que justamente tenemos muchísimos metros de tubo digestivo y de tubo respiratorio y es por donde entran la mayor parte de las infecciones. Así que, si recordáis, el SARS-CoV-2, que es la que causa la pandemia actual, también entra por vía respiratoria. Bien, estas estructuras, estos soldados, digamos, de asalto de este nivel de defensas, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues una de las actividades que van a hacer es fagocitar. Y ahora ya sí que voy a sacaros vamos a trabajar con el virus del SARS-CoV-2 como modelo. Y bueno, pues he elegido a un agente infeccioso, le conocéis todos perfectamente, a Darth Vader, que es el malo de la saga de Star Wars. Y este virus tendría una serie de estructuras. Las he puesto todas en la superficie. Luego veremos que pueden haber estructuras en el interior del virus, pero en este caso las hemos puesto todas en la superficie y me interesa que nos fijemos en los colores. ¿Qué serían estas estructuras en el caso de un virus? Pues un virus tendría, como os he puesto antes en la pizarra, proteínas y material genético. Así que serían proteínas. Tenemos proteína verde, amarilla, azul y roja. Bueno, pues nos vamos a fijar en particular en la proteína roja. La voy a aislar por aquí. Y esta proteína roja es una proteína que tiene forma de espiga en el caso del coronavirus y que encaja perfectamente en esta cerradura que tienen nuestras células, ¿vale? ¿Todas las células lo tienen? No, pero sí que la tienen todas las células del epitelio respiratorio. Por eso este virus entra por la vía respiratoria. Entonces entraría, abriría las células y infectaría. Se ha saltado la barrera física y lo tenemos dentro de nuestras células. Y estos soldados de asalto, ¿qué es lo que pueden hacer ahora? Bueno, pues esta propia célula infectada ya puede hacer bastante porque lo puede degradar. Dentro de nuestras células hay unas proteínas que se llaman enzimas, realizan procesos químicos en el interior. No lo voy a agitar, pero imaginaros que hacemos un
un cóctel, agitamos la célula y estas enzimas salen y rompen completamente el virus. Bueno, pues eso es lo que llamamos la inmunidad innata. Estas tropas de asalto serían inmunidad innata y hay células que hacen esto exactamente, que es comerse al agente infeccioso, y estas células que se comen al agente infeccioso se llaman fagocitos, de fago, de fagocitar, comer. ¿Cuáles serían los resultados de esta respuesta de segundo nivel de la inmunidad de asalto, la inmunidad innata? Bueno, pues son básicamente dos tipos de resultados los que van a conseguir. Por un lado, y os vuelvo a sacar por aquí el virus para que no perdamos de vista nuestro agente infeccioso con sus 4 proteínas, lo dejamos por aquí, que no se nos olvide. Pues esta célula lo que va a hacer es, va a llenar unas proteínas que tenemos, todos tenemos unas proteínas que tienen, pues serían muy parecidos en su estructura a esta copa. Tienen un hueco en su interior que se puede rellenar. Y entonces van a rellenar estas proteínas con fragmentos del virus. Así que esto se va a expresar en la superficie de nuestras células. Las proteínas verdes, las proteínas rojas, las proteínas, no perdáis de vista el virus, las proteínas amarillas, ¿vale? Y finalmente las proteínas azules. Así que como resultado de esta inmunidad, de este segundo nivel de tropas de asalto, las células pueden comerse este agente infeccioso. Estamos jugando con un ejemplo, valdría para una bacteria perfectamente igual. Estamos jugando con el ejemplo de un virus y enseñarían trocitos de ese agente infeccioso en su superficie. ¿Y así acaba todo lo que tiene que hacer este nivel de inmunidad natural o innata? No. ¿Qué es lo que hacen? Llaman la atención. Otra cuestión importantísima es que llaman la atención a ¿quién? Al tercer nivel de defensas del sistema inmunitario, que serán las tropas de élite que os he anunciado desde el principio. ¿Y cómo le llaman la atención? Mandando información. Así que en este contexto de mandar información, lo que hacen es que envían desde dentro de la célula al exterior a moléculas con información. Y bueno, pues aquí las he representado con estos robots que conocéis perfectamente bien y que son también de esta saga y contienen información en su interior. Así que vamos a recapitular. Primer nivel de defensas, la piel, que es una barrera física, química y, como os he visto, biológica, porque tiene una microbiota que nos separa y nos defiende perfectamente el interior del exterior. Si este nivel de defensas falla, tenemos el nivel innato, que es el que tenemos aquí, las tropas de asalto, cuyo fundamental mecanismo es fagocitar, comer el agente infeccioso, enseñar trocitos de ese agente infeccioso en su superficie, en estas moléculas que tienen nuestras células, que tienen esta estructura en forma de copas, y también ponen en marcha el tercer nivel, porque mandan señales de que, oye, tenemos una infección. Espabilad y hay que poner en marcha el nivel adaptativo, el nivel específico. Bien, pues vamos a llegar a ese nivel. Con este panorama aquí dibujado, ¿quién entraría en función? Bueno, pues ahora entramos en las tropas de élite de nuestro sistema inmunitario. La principal, la que toma la decisión de qué es lo que hay que hacer, son los auténticos maestros de ceremonias, directores de orquesta, y bueno, pues en esta saga serían el maestro de los Jedi por excelencia, Yoda, ¿no? El jefe del Consejo de los Jedi. Bueno, pues este es el que ve la situación, observa los trocitos que le están enseñando, observa, recibe las señales que contienen la información y decide qué es lo que hay que hacer. Estos son los linfocitos T, que se llaman cooperadores o ayudadores. Y insisto, en esta ejemplificación, la persona que ejemplificaría es el que toma la decisión de lo que hay que hacer. Estas células T cooperadoras o T colaboradoras las tenemos todos. E insisto, son las que ante una infección observan la situación y deciden. ¿Y qué es lo que deciden? Pues van a decidir muchas cosas. Yo voy a poneros dos, que son las más habituales.
Una de las cosas que pueden decidir es que haya que matar a esta célula que está infectada, y eso es lógico, es una célula propia, es de nuestro cuerpo, y hay que matarla, sí, porque hay que detener la infección. Tiene infección dentro y tenemos que detenerla. Así que, ¿cómo va a hacer eso? Pues va a hacerlo exactamente igual, inyectando sustancias que la lleven a la muerte. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer otras células de élite, de nuestras defensas, que son también células T. En este caso las hemos representado con Han Solo, me valdría Chihuahua, por ejemplo, también, y lo que hacerían, dispararían a estas células infectadas unas sustancias que inducirían la muerte. Nos quitamos de en medio la célula infectada. Así que eso es una manera de nuestras defensas de élite. Matamos las células infectadas para detener la expansión de la infección. ¿Solo eso? No. Para extender la expansión de la infección interesa también otro tipo de actuación, que está seguro que la habéis escuchado mucho más, que es producir anticuerpos. Vamos a ver un poquito más qué es esto. Lo primero es que, de nuevo, participan unas células. Estos anticuerpos no se fabrican de la nada ni se fabrican solo. Entonces, las células se llaman células B o linfocitos B y van a producir estas estructuras de anticuerpo que ahora os voy a enseñar en detalle quién son. En este ejemplo nos viene perfecto la reina amigdala como esta célula B que va a producir anticuerpos. Y los anticuerpos los podemos equiparar a los Jedi. O sea que un anticuerpo sería un Jedi. Vamos a ello. Un anticuerpo es una estructura que puede reconocer un antígeno por dos lugares. Y vamos a ir con, pues por ejemplo, con el fragmento amarillo. Tenemos la proteína amarilla y tendríamos un anticuerpo, ¿vale? Os he dicho que son Jedi y seguro que aquí reconocéis a esta Jedi. Bueno, pues sería un anticuerpo, tendría dos zonas representadas aquí con cada uno de estos dos extremos para reconocer el antígeno y reconoce solo el antígeno amarillo. No reconoce ni el verde, ni el rojo, ni el azul, solo el amarillo. Son unos misiles muy, muy específicos. Es un encaje perfecto, imaginaros, de una llave en su cerradura. Yo con mi llave de casa abro mi puerta, pero no abro la del vecino, por muy parecidas que sean. Bueno, pues este es el funcionamiento de los anticuerpos. Son muy, muy específicos. De modo que el anticuerpo amarillo, como os decía, se uniría a la proteína amarilla. ¿Por qué son tan relevantes los anticuerpos en esta reacción contra la infección? Bueno, pues fijaros, porque hemos hablado de una proteína especial, que es la que permite que el virus entre dentro de las células, que es la proteína roja. ¿Vale? Vamos a aislarla de nuevo aquí. Antes os la he puesto como ejemplo de la proteína que abre y cierra el acceso del virus a nuestras células. Bueno, pues fijaros, hará un anticuerpo frente a esta proteína roja. Voy a aislar la pinza para no usar toda la estructura, que la tengo también, ahora os la enseño, pero así la podemos tener enseñada. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Esta proteína roja le he unido un anticuerpo, ahora ya esta proteína roja no puede encajar, no puede entrar en nuestras células. Estos anticuerpos que se unen a las proteínas y bloquean la entrada de, en este caso el virus, a la célula, se llaman anticuerpos neutralizantes. ¿Vale? Entonces, os decía que lo tengo aquí completo, y para que me creáis, además he puesto a uno de los Jedi más relevantes de la saga, a Obi-Wan, el que tiene la estructura roja, y lógicamente Obi-Wan tendría dos lugares de reconocer este antígeno y bloquear su entrada en las células. Así que estos serían, fijaros, dos resultados muy importantes de nuestro tercer nivel de defensas, el sistema inmunitario específico. Habría puesto en marcha células tóxicas que matarían la célula infectada y habría puesto en marcha la producción de anticuerpos para neutralizar al virus y evitar, por lo tanto, su entrada en otras células. Así que esos serían los efectos finales de esta respuesta adaptativa. Bien, y con esto terminaríamos el repaso de lo que es la respuesta inmunitaria. Os recuerdo, nivel 0, las barreras físicas, químicas y biológicas de nuestras mucosas. Nivel 1, la inmunidad de asalto. Estas tropas de asalto no son específicas, pero que enseñan trocitos de la infección al exterior y mandan señales. Y el nivel último, el de estas
generación de estas células tóxicas entrenadas, como era Han Solo, o producción de anticuerpos neutralizantes que van a impedir que el virus entre. Con este nivel de élite lo que vamos a conseguir son dos cosas: matar células infectadas por un lado y por otro lado bloquear al virus o la bacteria para que entre en nuevas células. Así que esto sería un poco el resumen de los pasos más relevantes, es muy resumido, de cómo actúan nuestras defensas en el organismo. Aprovechando que tenemos ahora muy claro, muy fresco este concepto de cómo actúan las defensas, ¿cómo actuaría una vacuna? Y en particular, no cualquier vacuna, ¿cómo actuaría una vacuna de RNA, que es las que han empezado a ponerse? Bueno, pues tengo que cambiar un poco el set para enseñaros ahora las vacunas y vamos a ver cómo funcionan algunos orgánulos intracelulares que conocéis perfectamente, como es el retículo, que está lleno de unas estructuras. Para los que no seáis de ciencias, hay unas estructuras en nuestras células que son las que sintetizan las proteínas, que son los llamados ribosomas. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos. Bien, pues tenemos un ribosoma. Y en un ribosoma tenemos que entender que va a leer una molécula de ácido nucleico donde está la información de nuestros genes. Ya sabéis que en la genética hay cuatro códigos nada más. En el ADN son 4 códigos y en el ARN son distintos uno de ellos, pero son 4 códigos. Y por ejemplo el coronavirus, que es con el que estamos ejemplificando todo esto, tiene 30.000 dígitos su secuencia. Es decir, solamente con 4 que se van sucediendo. Es como si yo dijera 101010, que es el código binario, tendríamos 2 dígitos y podemos alargarlo todo lo que queramos. Bueno, pues con 4 dígitos combinados al azar 30.000 veces, así tenemos la secuencia del coronavirus. Ese gen se tiene que transformar en proteínas, porque la información genética la tenemos en nuestras células en ADN, el ADN pasa a ARN y el ARN se traduce en proteínas. Y tenemos unas estructuras traductoras que aquí están representados por C3PO, que sabéis que sabe millones de lenguajes, y es el que se encarga en los ribosomas, es una serie de estructuras en nuestros ribosomas que traducen esta información. Vamos a poner de nuevo nuestro amigo de hoy, el coronavirus. Os recuerdo que tiene 4, voy a poner este otro que le puedo abrir. Tenemos en su superficie 4 proteínas, las rojas, las amarillas, las verdes y las azules, pero en su interior hay un material genético, ¿vale? Y aquí es donde están esos 30.000 dígitos con toda la información para sintetizar estas 4 proteínas. ¿Entendéis? Dentro de la estructura tenemos los genes que dan toda la información para organizar las 4 proteínas. Bueno, pues si agrandamos este ARN del coronavirus, nos encontramos pues una estructura. Así, el ARN es una especie de muelle, podemos pensar, es una hélice, y tenemos, bueno, pues trocitos que me informan de la proteína amarilla, trocitos que me informan de la proteína roja, trocitos que me informan de la proteína verde y trocitos que me informan de la proteína azul. Y todo esto son 30.000 bases, 30.000 dígitos de largo. Así que se produce la infección y el coronavirus entra en nuestras células. Ahora, dentro de nuestras células, este mensajero, este ARN, se mete en el ribosoma, ¿vale? Entra en este túnel donde va a ser traducido. Cuando sale, esto tiene peligro de que se me caiga, así que pido disculpas por anticipado, por si acaso. Cuando sale traducido el extremo, significa que se empiezan a sintetizar las proteínas azules. Se sigue traduciendo esta molécula y salen las proteínas verdes. Entonces en nuestras células se empiezan a sintetizar las proteínas verdes. Se sigue traduciendo y ahora salen las proteínas rojas. Y finalmente, la última parte que se traduce de esta información genética son
las proteínas amarillas. Una manera de entenderlo es que esto fueran las instrucciones para montar un mueble y aquí ya tenemos las distintas piezas de ese mueble. Finalmente, estas proteínas se insertan y forman una nueva estructura del virus que sale de la célula e infectará a otras. Así es como funciona la infección del coronavirus, utilizando nuestras estructuras para su supervivencia. Pues bien, basándonos en esto, es como se han diseñado las vacunas de ARN mensajero. Entonces, lo que vamos a ver es la diferencia entre una infección natural, donde tenemos el ARN completo de nuestro virus, y la vacuna. La vacuna utiliza solo el ARN de la proteína roja. ¿Veis? Aquí tenemos solo el ARN para la proteína roja, la que es la vía de entrada del virus en las células. Y esto así suelto, pues tenía muchos problemas porque el propio sistema inmunitario reconocía esta molécula como extraña, es muy inestable, esta proteína apenas tiene una vida de incluso segundos, se degrada, esta estructura es muy frágil. En la mano tenemos cientos de sustancias que la degradan, o sea que el ARN es una estructura muy, muy inestable. De modo que para darle una cierta estabilidad, lo que se ha hecho en estas vacunas es encapsularlo, ¿vale? Se mete dentro de unos lípidos y estos lípidos son los que ya entran en nuestra célula. Y una vez que están dentro de nuestra célula, ¿qué hace el ARN? Pues el ARN hace lo mismo. Se introduce en estas estructuras de nuestras células, en los ribosomas, y se traduce en proteínas, pero claro, ¿se traduce en qué? En la proteína roja. Roja, roja y roja. Es decir, que ahora nuestras células solo producen proteína roja y nuestras células solo enseñan al sistema inmunitario, los trocitos de proteína roja. Y el sistema inmunitario solo produce los anticuerpos rojos. ¿Vale? Así que esto es como están funcionando en este momento estas vacunas de ARN mensajero. Claro, tienen muchísima seguridad porque solo tienen una vida media de muy pocas horas, días, hacen su función, se sintetizan las proteínas, el sistema inmunitario las enseña y se producen los anticuerpos. Tan inestable es el sistema que hay que hacer 2 inyecciones separadas 21 días porque si no, no tendríamos estimulación, inmunización suficiente para tener una inmunización completa. Y tener estos anticuerpos, pues como habéis visto, pues va a salvar vidas, porque tener la infección de verdad para mucha gente va asociado a problemas muy graves, a una sintomatología muy grave y en algún caso compatible con la muerte. Bien, visto cómo funcionan las vacunas, nos quedaría ver un poco la intervención que se puede hacer. Esto es cómo se puede proteger de la infección utilizando nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo nos podemos proteger de la infección utilizándonos a nosotros mismos como individuos? ¿Cómo podemos ¿Podemos hacer algo, aparte de lo que puede hacer nuestro organismo interiormente de sus defensas? Bueno, pues sí que podemos hacer. Entonces, una de las cuestiones ya que voy a hacer última en el plató es... he dejado de verme yo en el plató, entonces bueno, algo he tocado, pero espero que me estéis viendo. Si no me decís nada es que me estáis viendo bien. Vale, pues... voy a ver si me veo, porque es que si no me veo, no veo lo que está saliendo. Bueno, pues algo he tocado que no me veo, pero bueno, espero que me estéis viendo bien. Os estaba diciendo que qué podemos hacer. Bueno, pues se ha comentado mucho y os lancé a vuestros profesores una encuesta para ver cómo habíais hecho las Navidades y me sorprende que hay un 20 y tantos % que a pesar de todas las indicaciones habéis hecho reuniones de familiares no convivientes quitándoos la mascarilla. Vamos a ver. Vamos a suponer los máximos de 6 personas en una sala
que esto también va a depender mucho del tipo de metros cuadrados que vaya a tener, del número de metros cuadrados que vaya a tener la habitación donde nos estemos juntando, la casa, pero habitualmente en casas en las que nos movemos no tenemos un gran tamaño, ¿no? Entonces vamos a suponer que nos estamos juntando 6 personas para una cena de Nochebuena o de Nochevieja o para una comida de Navidad. Y fijaros, vamos a pensar incluso en que una de estas personas tiene en su casa una persona vulnerable. Es decir, no está aquí el vulnerable, sino que yo, por ejemplo, tengo a mi padre que es vulnerable y le tengo en casa, ¿vale? Bueno, pues si maximizamos las distancias, por un lado, y nos protegemos con la mascarilla, que la mascarilla, ahora lo diré, tiene las mascarillas tienen dos vías de protección, por un lado, y la más importante es que protegen a los demás de mí. Si yo tuviera algún tipo de infección, va a tener un efecto de filtrado y voy a proteger a los que me rodean. Esa es la más obvia y es por la que se recomendó desde el primer momento. Pero ya sabéis que también se ha visto que se puede transmitir por aerosoles el coronavirus, porque las formas de transmisión, ahora las voy a dejar fijas, son 3. Son las gotículas. Si yo al hablar escupo, estoy hablando para que lo entendáis, no escupo, pero salen gotas de mi respiración grandes con el coronavirus dentro, eso es lo que protege la mascarilla, a los demás de mí. Pero además hay gotitas más pequeñas, invisibles, que son los llamados aerosoles, que se quedan en la sala y que pueden contagiarse a los demás también, porque permanecen unas horas si no hay ventilación. Por lo tanto, 2 formas de transmitir, las gotículas grandes, los aerosoles pequeños y luego, por último, si yo toco el contacto. Si toco alguna de las superficies en las que han caído gotículas con el coronavirus y luego me lo llevo a la cara, pues el contacto es otra de las fuentes de contagio. Sin duda, esto ha ido evolucionando con el conocimiento, eso pasa con la ciencia, lo que conocíamos en marzo es distinto de lo que conocemos hoy, 9 meses después, y con el conocimiento sabemos que los aerosoles es la principal fuente de contagio y la única manera de quitar los aerosoles es la ventilación. Así que, a lo que vamos, si no ventilamos esta sala o nos quitamos la mascarilla porque estamos entre personas amigas o familiares a las que queremos, o rompemos esas distancias de seguridad y de pronto esta persona, sin saberlo, aunque se ha hecho el antígeno ayer, y le ha dado negativo, pero esta persona sin saberlo es contagioso. Bueno, pues esta persona, si estamos más de 15 minutos en estas condiciones, tendríamos probablemente el 50% de los asistentes a la reunión contagiados. Y si estamos más de 2 horas, tendríamos al 100% de los asistentes contagiados. Entre otros, yo. Y luego yo me voy a mi casa y contagio, como os he dicho, a mi padre, que es persona de riesgo, y bueno, pues hemos roto el funcionamiento adecuado de esto. Así que esto, cuidado con ello, porque por mucho que sean familiares, que sean amigos, un profesor de nuestra universidad, para poneros un ejemplo cercano y que veáis, es de estas personas a riesgo, hipertenso, con diabetes, ha estado aislado, ha estado dando clase online todo el tiempo, para no ponerse a riesgo, y de pronto hace una cena con su hermana y su sobrina, y ahí ha pillado coronavirus, pulmonía bilateral, 2 semanas ingresado, 4 de ellos días en UCI y ha salido. Pero bueno, hay gente que no sale. Entonces, cuidado, porque es que, claro, es muy difícil no bajar la guardia ante personas a las que quiero, que sean amigos o que sean familia. Me considero protegido porque estoy con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos. Y justamente ahí es donde bajamos las barreras y justamente ahí es donde tenemos más papeletas para producir los contagios. Así que con esto voy a terminar con una diapositiva final que tenía preparada para vosotros, un poco en esta línea, de qué es lo que podéis hacer ahora como individuos para ayudar a la contención. Ya sabemos lo que puede hacer vuestro sistema inmunitario,
¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues la prevención, con las 4 normas básicas que os acabo de recordar, la distancia física entre las personas, sobre todo lo más relevante es en interiores. En exteriores normalmente no hay aglomeraciones y no estamos apelotonados. Por lo tanto, donde tenemos que maximizar la vigilancia es en espacios interiores. La distancia, la higiene de manos, el uso de la mascarilla adecuado, porque cuidado, las mascarillas, ya sabéis, las higiénicas duran 4 horas, las quirúrgicas lo mismo, y las quirúrgicas son desechables y las higiénicas algunas son lavables. Tenéis que ser responsables de que no las usáis más del tiempo adecuado. Y luego que los sitios interiores estén ventilados. ¿Cómo podéis hacer que vuestro sistema inmunitario esté a tope y pueda contrarrestar cualquier, no solo el coronavirus, sino cualquier otra infección? Bueno, pues fijaros que os he puesto un resumen de 6 cuestiones en las que podéis, en muchos casos, interaccionar vosotros. Una alimentación correcta. Esto significa no excluir grupos de alimentos, no irse a dietas extremas como hay algunas hoy en día, sino tener una alimentación con todos los grupos de alimentos. Otra cuestión importantísima, lo digo porque hay vitaminas, la vitamina D, seguro lo habéis escuchado, la vitamina E, la vitamina C, el zinc, el selenio, que son ingredientes de nuestros alimentos, que si tomamos una alimentación rica y completa por todos los grupos de alimentos, no vamos a tener ningún problema en adquirir los nutrientes que necesitamos de estas vitaminas y oligoelementos que son fundamentales para las defensas. El ejercicio físico. El ejercicio físico se calcula de unas 30 y tantas horas a la semana, 30 y tantos minutos, 50 y tantos minutos a la semana si es muy intenso y 120 minutos si es un ejercicio más relajado. Muy intenso no tiene que ser extenuante, estoy hablando de ejercicios de fuerza, pero son más recomendables los ejercicios cardiovasculares. Y 1 hora, 3 días a la semana es un promedio estupendo. Así que el ejercicio físico moderado es muy inmunomodulador, muy bueno para las defensas. El ejercicio extenuante de élite puede ser peligroso, pero entiendo que no estáis, salvo excepciones, en el ejercicio de élite. Sueño. Las horas de sueño también las podéis cuidar. Tenéis que dormir 7 horas mínimo al día. Si pueden ser 8, mejor. Personas que duermen menos, se ha visto que también sus defensas se resienten. El estrés hay que intentar evitarlo y bueno, pues nos producen estrés muchas situaciones de la vida cotidiana, como pueden ser incluso los exámenes o algunas situaciones pues difíciles en casa o con los amigos o pérdidas de pareja, etcétera. Bueno, pues esto hay veces que no se puede evitar, pero lo que sí podéis hacer es buscar actividades complementarias que os gusten, que os sean agradables, atractivas y por lo tanto produzcáis sustancias que contrarresten ese estrés. No consumir sustancias tóxicas, aquí incluiríamos 3 grupos en los que estaría el tabaco, el alcohol y las drogas. Las 3 por separado y por supuesto en combinación se sabe que tienen efectos negativos para el sistema inmunitario, así que pues eso, como veis, vida lo más sana posible. Y por último, estar al día en la vacunación. Quizá en vuestras edades ya estáis con todas las vacunas puestas a estas alturas, pero bueno, pues igual algunos está dudando o pensando en la del papilomavirus, pues es una vacuna que es muy interesante incluso en los chicos, aunque se ha puesto clásicamente solo en las chicas. Y bueno, pues ya si pensamos específicamente en el coronavirus, pues entender, como espero que estéis entendiendo a partir de hoy, en qué consiste la vacunación, porque la vacunación es preparar nuestras defensas con esas tropas de élite que os he relatado, para que si llega el virus de verdad o la bacteria de verdad, las tengo preparadas y se va a deshacer de ellas sin que me entere. Y por supuesto, evitando todos los efectos secundarios que tiene una infección real. Así que esto sería toda la parte izquierda de la diapo en la que podéis participar es en las medidas preventivas, porque luego también podéis participar, pero menos en la parte curativa. Si os tienen que hacer un diagnóstico, pues tendréis que ir al centro de salud o llamar, explicar los síntomas que tenéis. Es importantísimo en el caso de que hayamos pillado la infección o seamos un contacto estrecho de alguien que la tenga, que respetemos el aislamiento. O sea, si somos positivos no podemos salir al supermercado, no podemos ir a clase, no podemos, no debemos. Es que tenemos que asumir aquí la responsabilidad como personas de no transmitir la enfermedad. Y luego ya, pues otras maneras de curarla, por supuesto, son en los hospitales exclusivamente
y contesto aquí a una pregunta que alguien había lanzado y que ahora tenéis todo el tiempo cuando acabemos el Kahoot. Los fármacos. Alguien decía, pero ¿por qué se está centrando en desarrollar vacunas y no fármacos para curar? A ver, son curativas ambas cosas. Con las vacunas estamos controlando la transmisión. Con los fármacos estamos controlando ya las personas una vez que están infectadas. Se está trabajando en las dos líneas. Bien, es verdad que en este momento se está dando mucha más publicidad a las vacunas, pero también hay muchos fármacos en desarrollo. Y no olvidemos que más vale prevenir que curar. Así que es más interesante desde el punto de vista sanitario hacer que la gente no llegue al hospital que tener fármacos para cuando lleguen al hospital. ¿Vale? Y eso es interesante no solo para el sistema sanitario, sino para el propio individuo. Yo prefiero que me traten previamente a contraer la enfermedad si me tengan que tratar. Y dejo aquí en el centro porque creo que sois un grupo interesantísimo para entender esto, que sois los, digamos, los más idóneos, los más adecuados para parar los bulos que se están transmitiendo en salud por distintas redes sociales, WhatsApps y todo tipo de plataformas y páginas web, porque yo creo que tenéis espíritu crítico, deberíais entender cuando algo tiene una cierta veracidad o cuando no, y desde luego sabéis cuáles son los sitios donde contrastar la información. Podéis ahora mismo, por vuestro control de las plataformas digitales, podéis llegar a buscar una página del Ministerio o una página de la Organización de Vacunas o de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenéis la capacidad de entender dónde podéis ir a buscar, a contrastar la información. Esto muchas veces vuestros padres, vuestros mayores, no lo saben hacer. Y llega un WhatsApp de vuestra tía y vuestra madre se lo cree. Y entonces se cree que con la vacuna nos van a meter el chip del 5G. Y no tienen formación ni tienen manera de contrastarlo. Tienen miedo, porque todos tenemos miedo. Pero vosotros aquí tenéis una gran responsabilidad, porque vosotros os manejáis con la tecnología. Así que yo sí que os rogaría que asumáis esta responsabilidad y ayudéis a la gente que conocéis en vuestra familia, sobre todo mayores, que no controlan esta información, no controlan las redes, no controlan dónde buscar o contrastar la información, y vosotros sí. Así que para mí esto es un punto clave en el que podéis también, desde luego, mejorar en la evolución de la pandemia en nuestro país. Y vamos a... Aquí tenía yo vuestra encuesta, que no me voy a meter en ella, ya he comentado algunas de las cuestiones. Y ya tenemos aquí a todos preparados, tenemos 63 para el Kahoot. Así que, bueno, voy a lanzarlo. Si alguno se incorpora a posterior no pasa nada. Vamos, veis que son nombres al azar que os ha asignado la plataforma. Y bueno, pues ahora están entrando en avalancha muchos, pero vamos comenzando. Los que seguís entrando para no entretenernos más. A ver, es un poco sobre todo lo que hemos hablado. Virus, pandemias y vacunas, y hasta dónde podéis hacer algo vosotros. Lo primero es colocar de mayor a menor eficacia las medidas preventivas. Os he puesto un esquema de una reunión familiar, a ver qué hemos entendido en cuanto a las medidas preventivas. ¿Qué es más importante de estas cuatro cosas? La higiene de manos, la ventilación, la mascarilla o la distancia física. Aquí tenéis que marcar el orden en el que pensáis que es más importante a menos importante. La más eficaz a la menos eficaz. Esto es lo que tenéis que marcar en ese orden. Y ahora comentaremos qué es lo que habéis marcado en general y cuáles son las realmente más importantes en esta prevención de la transmisión, en la que podéis hacer mucho en vuestras casas y en vuestras reuniones familiares y de amigos. Bien, quedan... Veis que algunas veces se corta por tiempo, si no habéis usado, que supongo que sí, y otras veces porque habéis contestado todos. En este momento estamos con un número de respuestas cercano a los 90, bueno, lo hemos pasado, casi 100. Ahí están las 100 respuestas y vamos a ver el orden correcto es este que viene aquí, que yo sé que hay veces que lo malinterpretamos. Lo más importante de todo es la ventilación interiores. Lo siguiente en importancia es la distancia. Si yo tengo el sitio ventilado y estoy a más de 2 metros, puede que no tenga mascarilla, puede que no me haya lavado las manos recientemente, pero puedo estar controlando. Así que este es el orden: ventilación y distancia. Luego, la higiene de manos y todas las veces que se pueda, y cada vez que
que entra o sale alguien de casa, o entro y salgo de un sitio cerrado, y por supuesto la mascarilla, más importante en interior que en exterior. Vamos a la siguiente, que es una de opción múltiple, tenéis que elegir una. ¿Cuál es el elemento crucial de la respuesta inmunitaria de élite? ¿Cuál es ese director de orquesta que os he enseñado, que es la célula que controla toda la respuesta inmunitaria del máximo nivel? Vamos a ver, aquí ya tenemos más de 130, 140 respuestas. A ver si se han quedado las cosas claras. Bueno, sí que la más de la mitad lo tenéis claro, son los linfocitos T. Os he enseñado este Yoda, que era el que mandaba en el Consejo Jedi, y esas son las tropas de élite, los linfocitos T. Los linfocitos B, que habéis puesto 26 personas, producen los anticuerpos, son importantísimos, y los anticuerpos en sí mismos son importantísimos. Pero el elemento crucial, el que decide, no os olvidéis nunca, la que manda, la que decide qué es lo que hay que hacer, son los linfocitos T. Bien, ¿qué palabra, una sola palabra, por favor, os sugiere el concepto de vacuna? Vamos a ver, entre los que contestéis, si nos ha quedado claro la idea o tenemos una palabra que prevalece sobre las demás. Bueno, pues aquí están llegando cientos de contestaciones y vamos a ver enseguida cuáles son las palabras que más os ha sugerido la palabra vacuna. Bien, inmunidad y vaca. Pues estupendo, porque efectivamente surgen del uso de la infección en vacas y confieren inmunidad, protección desde el interior. Luego hay probablemente algunas que sumarían, ¿vale? Pero me parece un buen resumen. El orden de intervención de los elementos en la respuesta inmunitaria, que los hemos detallado. Aquí el que primero actúa tenéis que poner, seguido del siguiente, el siguiente y el siguiente. ¿Cuál pensáis que actúa primero? Si los macrófagos, si los anticuerpos, si los linfocitos T o si las barreras epiteliales. ¿Cuál es el orden en el que intervienen? Y desde luego la imagen ya tiene una pista. Así que espero que esta lo acertemos más, que significará que han quedado claras las explicaciones, que en definitiva es de lo que se trata, de que nos vayamos a casa con las ideas más claras de las que teníamos antes. Aquí tenemos ya 150 personas contestando. Quedan unos poquitos segundos para que acabéis de ordenar. Aquí se trata de ordenar intervención, orden de intervención. Y vamos a ver, la primera, ya me adelanto, son las barreras epiteliales, que es la que tenemos en la imagen. Aquí ha habido un 43% que ha acertado completamente y ha fallado pues casi un 60%. Así que bueno, vamos entendiendo. Las barreras epiteliales son las primeras. Luego la inmunidad de asalto, que os decía que los fagocitos, los macrófagos se comen los virus o las bacterias. Luego llegarían los que mandan, los linfocitos T. Y finalmente el último en participar, en el caso de que se produzcan, los anticuerpos que neutralizan la infección. Muy bien, ese 40 y casi 5% que lo habéis entendido en el orden, y seguro que el resto ha acertado parte del orden. La palabra inmunidad, antes de que se nos vaya, ¿de qué idioma, en qué idioma se construyó por primera vez? ¿De qué idioma deriva? Griego, italiano, chino o latín. Son las opciones y yo espero que aquí tengamos un aplastante acierto del idioma en el que se originó Immunitas. Daré ya una pista para los rezagados, que fue el latín, efectivamente. Bueno, pues el griego no. Immunitas era la inmunidad diplomática, os recuerdo, y venía del latín. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué mujer fue la que observó la variolización en Turquía
y la transmitió a Inglaterra y se la llevó a Inglaterra. Aquí tenéis 4 mujeres posibles. ¿Cuál de estas 4 mujeres fue la que observó cómo los turcos variolizaban, inyectaban, inoculaban estos polvitos de la viruela a través de la nariz de los niños y llevó esta práctica al Imperio Británico y empezó a promoverse allí? Bueno, muchas respuestas y vamos a ver cuántos habéis acertado. La persona fue Mary Wortley Montague y habéis acertado la inmensa mayoría, pero bueno, la teniente Ripley era de confusión porque esta es de Alien. Marie Curie también era de confusión porque es una ganadora del premio Nobel. 2 nada menos, es la única persona que ha ganado 2 veces el premio Nobel, una mujer. Y le habéis puesto 18, y Mary Ann Singleton es la protagonista de una novela que a mí me gusta y de una serie de televisión que espero que muchos de vosotros no hayáis visto, por lo tanto aquí sí que era una confusión aposta para ver si os acordabais bien, y os habéis acordado bien la inmensa mayoría. Es Mary Wortley Montague, a la que no se le ha reconocido este trabajo lo suficiente. Yo espero que antes o después se le haga. Esto lo hemos mencionado en un par de ocasiones. ¿Cuál fue la primera enfermedad infecciosa que se ha eliminado del planeta? Os dije que en el año 1980, y por este motivo probablemente ni hayáis visto a nadie con esta enfermedad ni se os ha vacunado, porque al haberse erradicado, ya no existir, ya no es necesaria la vacunación. Así que también espero que esta sea un acierto mayoritario. Habéis contestado prácticamente 160 y efectivamente aquí ya casi un 100% de acierto es la viruela. La peste desgraciadamente no se ha erradicado, aunque la higiene ha hecho mucho para que no la tengamos tanto. La polio estamos a punto, está erradicada de algunas zonas del planeta, pero no de todas, así que a escala global no se puede decir, de hecho se sigue vacunando en todo el mundo. Y la malaria, todo lo contrario, no tenemos todavía una vacuna estable y útil para todo el planeta. Hay una vacuna piloto, pero todavía no se está utilizando en todos los países que la necesitarían, así que la malaria, por desgracia, no se considera erradicada. ¿Qué concepto os ha gustado más en esta presentación? ¿Con qué os quedáis de todo lo que hemos estado hablando? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿O aquella palabra que no comprendíais y ahora comprendéis? ¿O aquella que no conocíais y ahora conocéis? De todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la cuestión que más os ha interesado? Tenemos ya más de 100 respuestas. Aquí hay alguna que está tomando más peso que otras. Y bueno, vamos a ver qué palabras son las que os han parecido más novedosas, atractivas o interesantes de lo que estamos hablando. Muchas veces las pequeñas sumarían, pero se han puesto en singular en vez de en plural o cosas por el estilo y no salen todas juntas, pero sí que hay claramente 3, 4 que parece que se repiten en varias de vuestras propuestas. Así que vamos a ver cuáles son en concreto. Y ¿cuál es el elemento crucial de la respuesta inmunitaria o adaptativa? Fijaros que esta pregunta os lo ha hecho al principio y lo que quiero comprobar es si ahora 5 preguntas después o 6 preguntas después realmente nos hemos enterado. Ha habido un número de fallos importante al principio, así que espero que ahora ya se corrija. Bueno, pues no lo sé, la verdad es que me dejáis un poquito frustrado porque efectivamente ganan los linfocitos T, pero he dicho claramente que quienes deciden son los linfocitos T. Si ellos no deciden, ni hay anticuerpos ni hay linfocitos B. Esto tendré que revisarlo yo para otras charlas, a ver por qué no queda tan claro, porque además solo he marcado con el maestro Yoda. Esto no sé si es por rapidez en la contestación o no fijarse o realmente no queda claro en la charla, pero
tenemos que revisarlo, claramente. Bueno, pues ya esta no vamos a repetir, que son las medidas de protección del SARS-CoV-2, ya me lo habéis contestado, y con esto pues doy por terminada la presentación y bueno, creo que un poquito tarde, aunque es la hora que hayamos previsto de terminar, pero si hay tiempo, tenéis tiempo, yo no tengo ningún problema en quedarme para resolver alguna pregunta. Luego... Hasta luego, gracias. Hasta luego.